El emperador alienígena le gritó a la camarera humana, pero su respuesta dejó atónito a todo el restaurante galáctico. Antes de sumergirnos en esta historia, dejen un saludo rápido en los comentarios y díganme desde dónde están viendo. Realmente ayuda a apoyar el canal. El Plato Cósmico era el restaurante más prestigioso en la Unión de la Vía Láctea de Andrómeda, una enorme estación espacial que sirvió como cruce de caminos para 17 civilizaciones espaciales diferentes. Entre sus relucientes mesas y exóticas cámaras atmosféricas, estaba sentada Sofía Bennett, la única camarera humana del personal, ajustándose la pajarita reglamentaria con dedos nerviosos antes de comenzar su turno. Sofía no había planeado trabajar en un restaurante interestelar. 6 meses atrás, había sido estudiante de artes culinarias en Seattle con el sueño de abrir su propio restaurante de fusión. Eso fue antes de que la Tierra fuera oficialmente bienvenida a la Confederación Galáctica, antes de los masivos programas de intercambio cultural, antes de que se postulara impulsivamente a la iniciativa de hospitalidad extraterrestre. Sofía, la mesa 7 necesita limpieza. Y la mesa 12 acaba de terminar, ladró el gerente Seldrix, con sus 4 ojos parpadeando rápidamente, señal de estrés entre los arcturianos. Y se espera al emperador Crossack del Imperio Draconiano dentro de 1 hora. Su mesa está reservada en la sección de metano. Sofía asintió, cogiendo su bandeja de servicio especialmente diseñada. Entendido. Me encargaré primero de la mesa 12. La piel del gerente se sonrojó de un rojo borgoña intenso. No olvides tu pin de traductor. Y recuerda, el emperador Crossack es muy particular. Sé que Sofía terminó. La reputación del emperador draconiano lo precedía. En los 6 meses que llevaba trabajando en la placa cósmica, su nombre se había susurrado con una mezcla de reverencia y temor. Su imperio controlaba 3 sistemas estelares y tenía una influencia significativa en la política de la Confederación. Mientras navegaba entre las mesas, Sofía captó fragmentos de conversación en docenas de idiomas, traducidos automáticamente a través del pequeño dispositivo que llevaba prendido en el cuello. Un par de ventusianos de piel translúcida discutían rutas comerciales mientras bebían cócteles de nitrógeno líquido. Una familia de turistas pleyadianos flotaba a pocos centímetros de sus asientos, en su estado natural, mientras sus hijos jugaban con los hologramas interactivos del menú. En la mesa 12, un grupo de empresarios sirios, con rasgos felinos impasibles, hojeaban el menú proyectado sobre la mesa. Bienvenidos al plato cósmico, dijo Sofía con su sonrisa forzada. El especial de hoy es pez nube neptuniano servido sobre una cama de musgo de fuego venusiano. El sirio líder levantó la vista, con los bigotes crispados. Todavía pediremos la especialidad terrana. Creo que lo llaman sushi. Hemos oído cosas fascinantes sobre esta preparación de pescado crudo. Sofía tecleó el pedido en su blog. Excelente elección. Nuestro chef estudió con el maestro Tanaka en Neo-Tokio antes de unirse a nosotros. ¿Le gustaría probar también nuestro sake? Combina de maravilla con la selección. El empresario accedió y Sofía se apresuró a la cocina, atravesando una cortina de campos de fuerza especializados que mantenían diferentes condiciones atmosféricas en cada sección del restaurante. La cocina era una maravilla de la ingeniería. Múltiples chefs de diversas especies trabajaban en entornos aislados, adaptados a su biología, preparando alimentos que serían tóxicos para ellos mismos, pero exquisiteces para otros. Pedidos para la mesa 12, gritó Sofía, enviando la solicitud a la estación del chef Erotto. El chef humano asintió en señal de reconocimiento, sus manos ya bailaban sobre mariscos importados de tierra fresca. Mientras Sofía regresaba a la planta principal, una conmoción cerca de la entrada llamó su atención. Una procesión de figuras altas y escamosas entró, flanqueada por guardias que portaban armas ceremoniales. En el centro caminaba el emperador Crossack, de casi 2 metros de altura con escamas negras iridiscentes que parecían absorber la luz. Una cresta de espinas se alzaba imponente sobre su cabeza, adornada con metales preciosos y gemas que simbolizaban su estatus real. El gerente Seldrix se apresuró a acercarse, con las 4 manos alzadas en el tradicional saludo draconiano. Su inminencia.
Nos sentimos profundamente honrados por su presencia. Su mesa le espera en nuestra sección de metano más selecta. El emperador Crossack apenas reconoció al gerente. Sus pupilas verticales escudriñaban el restaurante como si evaluara posibles amenazas o simplemente buscara imperfecciones. El séquito del emperador lo siguió al comedor separado, especialmente preparado para especies que respiran metano. Sofía sintió un toque en el hombro y se giró para encontrar a Heródoto sosteniendo la bandeja de sushi para la mesa 12. Hermosa presentación, comentó, admirando la ingeniosa disposición. Gracias, respondió Heródoto. Por cierto, Celdrix quiere que atiendas al emperador. Al parecer, su camarero habitual llamó diciendo que estaba enfermo. Sofía casi dejó caer la bandeja de sushi. ¿Qué? Pero nunca he servido en la sección de metano. Necesitaría un traje ambiental y ya estaba preparado. Hola, interrumpió Roto señalando a un elegante traje colgado a la entrada de la cocina. Celdrix dice que eres el camarero más adaptable que tenemos y el emperador solicitó específicamente una experiencia novedosa hoy. Genial, murmuró Sofía. Nada como ser una novedad exótica. Entregó el sushi a los agradecidos sirios antes de ponerse el traje ambiental. La sección de metano solía estar a cargo de personal cuya biología era compatible con la atmósfera tóxica, pero el traje la protegería por breves periodos. 20 minutos después, Sofía se encontraba en la entrada del comedor privado del emperador Crossack, envuelta en el ligero pero incómodo traje ambiental. Respiró hondo el aire filtrado y entró. La cámara estaba bañada por una luz rojiza que hacía brillar las escamas del emperador como diamantes negros. Estaba sentado solo en una mesa grande, con sus guardias a una distancia respetuosa. El aire, visible a través de su casco como una neblina ligeramente verdosa, estaba lleno de metano, amoníaco y oligoelementos que la matarían en segundos sin protección. Su eminencia, dijo Sofía, haciendo una profunda reverencia, como se le había indicado. Es un honor para mí servirle hoy. Me llamo Sofía y seré su asistente en esta comida. La cabeza del emperador giró lentamente, extendiendo ligeramente su largo cuello mientras la examinaba. Su expresión era indescifrable para los ojos humanos, pero su voz, transmitida a través de su traductor, tenía un tono de leve interés. Un humano, observó. ¡Qué pintoresco! El plato cósmico continúa su tradición de brindar entretenimiento inusual. Sus largos dedos con garras tamborilearon sobre la superficie de la mesa. Puede presentar el menú. Sofía activó la pantalla holográfica integrada en la mesa. Hoy, nuestro chef ha preparado varias especialidades que se adaptan al paladar de su eminencia, incluyendo cristales de metano fritos al vapor de las lunas de Titán, que, según tengo entendido, son un manjar en su sistema natal. El emperador emitió un sonido que podría haber sido divertido. Entiendes muy poco, humano, pero sí, empezaré con los cristales de Titán. Luego tráeme las piscinas de amoníaco fermentado con cultivos bacterianos, y necesito una bandera de hidrógeno líquido refrigerado a exactamente menos 248 grados centígrados. Sofía anotó el pedido cuidadosamente. Enseguida, su eminencia hizo una nueva reverencia y se retiró de la cámara para transmitir la orden a la sección especializada de cocina. El chef Cross, un respirador de metano de Epsilon Aerodani, recibió la orden con múltiples parpadeos de sus ojos compuestos. El emperador tiene un gusto sencillo hoy, comentó mientras comenzaba la preparación. Normalmente, exige combinaciones imposibles o ingredientes prohibidos en 3 sistemas. Pequeñas misericordias, respondió Sofía, observando a través de la barrera transparente cómo Cross manipulaba sustancias que la congelarían o la reducirían a cenizas si las tocaba sin protección. Cuando el primer plato estuvo listo, Sofía lo transportó cuidadosamente de vuelta a la cámara del emperador. Los cristales de titán flotaban sobre una placa antigravedad especial, su estructura cambiando constantemente al reaccionar con la atmósfera. Sus cristales, su eminencia, anunció, colocando el plato ante él con precisión experta a pesar de los guantes difíciles de manejar de su traje. El emperador observó el plato y luego la miró.
Dime, humano, ¿cómo es tu mundo? Todavía no me he molestado en visitar la Tierra, aunque ahora forma parte de la Confederación. ¿Es como? ¿Tan primitivo como sugieren los informes? Sofía mantuvo su sonrisa profesional. La Tierra es hermosa, Su Eminencia. Tenemos océanos y montañas, desiertos y bosques. Puede que nuestra tecnología no se iguale a la del Imperio Draconiano, pero aprendemos rápido. El emperador respondió, usando utensilios especializados para consumir un cristal que se disolvió en vapor brillante al llevárselo a la boca. Su especie es notablemente adaptable. Se lo concedo. Por eso la Confederación aceptó su solicitud a pesar de sus limitadas capacidades interestelares. Que en la inusual abundancia de agua líquida de su mundo. Consumió otro cristal. Esto es aceptable, aunque no tan vibrante como los que se cosechan durante el equinoccio de Saturno. Sofía asintió. Informaré al chef. ¿Quiere que le traiga su hidrógeno líquido mientras termina el aperitivo? Sí, dijo el emperador con desdén. Cuando Sofía se dio la vuelta para irse, añadió, y humano, cuando regrese, deseo saber más sobre los océanos de la Tierra. Son anómalos en nuestra galaxia. Cuando Sofía regresó con el hidrógeno líquido frío en un recipiente con contención magnética, encontró que el emperador había terminado sus cristales y estaba estudiando una proyección de datos sobre la Tierra. Tu hidrógeno, tu inminencia, dijo, colocando cuidadosamente el recipiente frente a él. El líquido en su interior se movía y burbujeaba a pesar del frío extremo. Tus océanos, comenzó el emperador sin preámbulos. Cubren más del 70% de la superficie de tu planeta, con profundidades que superan los 10 kilómetros. Fascinante. La mayoría de los mundos con tanta abundancia de agua son gigantes gaseosos o planetas helados. Un mundo rocoso con tanta agua líquida es inusual. Sofía no esperaba una lección de xenobiología durante su turno. Sí, nuestros océanos son bastante profundos. Solo hemos explorado a fondo un 20% de ellos. El emperador emitió un sonido que su traductor no pudo interpretar. Y, sin embargo, tu especie evolucionó en tierra, no en estas vastas aguas. Curiosa trayectoria evolutiva. Bebió del recipiente de hidrógeno, que liberó una nube de vapor al entrar en contacto con la atmósfera relativamente cálida de su boca. Dime, ¿consumen criaturas de estos océanos? Sí, responde Sofía. De hecho, los empresarios sirios de la Mesa 12 disfrutan ahora mismo de mariscos de la tierra. Sushi, pescado crudo preparado con arroz y algas. Consumo crudo. Interesante. La cresta del emperador ondeó ligeramente. Quizás su especie es más rica de lo que pensé inicialmente. Los draconianos evolucionaron a partir de superdepredadores que consumían vivas a sus presas. Reconocemos su eficiencia. Sofía se salvó de responder con la llegada del segundo plato. El chef Cross se había superado con los charcos de amoníaco fermentado. Brillaban con colonias bacterianas bioluminiscentes y patrones que parecían casi deliberadamente artísticos. Su plato principal, Su Eminencia, anunció Sofía, colocándolo cuidadosamente delante de él. El emperador examinó el plato con lo que parecía ser apreciación. El chef tiene habilidad, admitió. Las formaciones bacterianas siguen los patrones clásicos de la era imperial. Un buen detalle. Mientras el emperador comenzaba a comer, Sofía se mantuvo a una distancia respetuosa, lista para atender cualquier necesidad. La atmósfera de metano dentro de su traje comenzaba a resultar sofocante, y calculó mentalmente cuánto duraría su sistema de filtración antes de necesitar un reemplazo. Pasaron varios minutos en silencio mientras el emperador consumía su comida. Sofía empezaba a esperar que el servicio terminara sin incidentes cuando, de repente, el emperador emitió un áspero chirrido. Esto es inaceptable, declaró, apartando el plato. La base de amoníaco se ha contaminado con compuestos de oxígeno. Puedo saborearlo. Hay una oxidación distintiva que no debería estar presente. ¿Esto es incompetencia o un insulto? Sofía se acercó con cautela. Le pido disculpas sinceramente, Eminencia.
Devolveré esto a la cocina inmediatamente e informaré al chef Cross del problema. No, dijo el emperador, bajando la voz a un registro peligroso que hizo que el traductor de Sofía emitiera un tono de advertencia. ¿Explicarás cómo pudo ocurrir semejante error en un establecimiento de este supuesto calibre? ¿Intentas envenenarme, humano? ¿Es algún intento de asesinato primitivo de la Tierra? Sofía sintió que se le aceleraba el corazón. De ninguna manera, Eminencia. La placa cósmica se enorgullece de ello. Silencio, rugió el emperador, irguiéndose en toda su altura, con la cresta completamente extendida, casi duplicando su ya impresionante estatura. Los guardias del perímetro avanzaron, con las manos en las armas. He ejecutado a chefs por delitos menores. En mi imperio, tal negligencia resultaría en que los responsables fueran alimento de los carnívoros de mi palacio. Los controles atmosféricos de la cámara registraron la agitación del emperador, y la mezcla de metano se arremolinó visiblemente a su alrededor, creando un ominoso efecto de halo. Los sensores del traje de Sofía comenzaron a emitir advertencias a medida que la composición atmosférica se volvía cada vez más volátil. Otros comensales en secciones cercanas habían guardado silencio, atraídos por el alboroto a pesar de los campos de amortiguación del sonido. Incluso a través de la neblina de metano en las paredes de la cámara privada, Sofía pudo ver al gerente Seldry rondando ansiosamente en la entrada, con los 4 ojos abiertos por el pánico. Sofía sabía que tenía segundos para calmar la situación antes de que se intensificara. El estatus diplomático del Imperio Draconiano implicaba que incluso un incidente menor podía tener repercusiones interestelares. En lo personal, no quería ser alimento de los carnívoros de palacio, fueran quienes fueran. La voz del emperador se alzó aún más fuerte, resonando en el traductor. Por eso las especies primitivas deberían conocer su lugar. Ustedes, los humanos, apenas han abandonado su roca acuosa. Y, sin embargo, la Confederación les otorga un estatus igual al de civilizaciones que han viajado por las estrellas durante milenios. Escandaloso. Golpeó la mesa con una mano con garras, provocando que el hidrógeno líquido restante se derramara peligrosamente en su recipiente. Exijo ver al dueño de este establecimiento de inmediato. Y esto, gesticuló con desdén hacia Sofía. Esta humana será despedida permanentemente. Sofía sintió un destello de indignación que atravesó su miedo. Había trabajado demasiado para ser despedida por un error de cocina que ni siquiera era culpa suya. Más importante aún, reconoció que la diatriba del emperador había pasado de ser una queja legítima a algo más. Un juego de poder, una prueba, o quizás solo la rabieta de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta. Respirando profundamente su aire renovado, Sofía tomó una decisión que salvaría la situación o pondría fin a su carrera de forma espectacular. Enderezó los hombros, miró directamente al emperador y habló con una voz clara y firme que desmentía el rápido latido de su corazón. Emperador Crossack del Imperio Draconiano. Comenzó, usando deliberadamente su título completo. Entiendo su decepción con el plato. Como su camarero, asumo toda la responsabilidad por no haber reconocido el defecto antes de presentárselo. La diatriba del emperador se detuvo momentáneamente, quizás sorprendido por su discurso directo. Sin embargo, Sofía continuó, en la Tierra, tenemos un dicho. La verdadera medida del poder no es cómo se trata a los iguales, sino cómo se trata a quienes sirven. Los líderes más grandes que he estudiado, tanto de la Tierra como de otros mundos, comprendían este principio. La cámara se había quedado en completo silencio. Incluso la guardia del emperador parecía paralizada, quizá conmocionada por la audacia del humano. En el espíritu de las relaciones diplomáticas entre nuestros mundos, dijo Sofía, con la voz cada vez más segura. Sería un honor para mí ofrecerle la mejor preparación alternativa de nuestro chef, una reserva especial de hielo de metano plutoniano que lleva 3 décadas envejeciendo en nuestra bodega. Normalmente se reserva para las celebraciones del Día de la Confederación, pero para el estimado emperador del Imperio Draconiano, haríamos una excepción. Hizo una pausa y añadió, y si eso también le parece insatisfactorio,
aceptaré personalmente cualquier consecuencia que considere apropiada. Las pupilas verticales del emperador se entrecerraron hasta convertirse en finas rendijas mientras miraba a Sofía. La tensión en la cámara era tan densa que parecía distorsionar el metano. La atmósfera misma. Sofía mantuvo el contacto visual, aunque su instinto le decía que apartara la mirada de la mirada depredadora. Durante varios instantes, nadie se movió. Sofía era plenamente consciente del sistema de refrigeración de los trajes ambientales, que trabajaba a destajo mientras su temperatura corporal subía por el estrés. Podía oír al gerente Seldrix emitiendo un leve sonido de angustia desde la entrada. Luego, poco a poco, el escudo del emperador comenzó a relajarse. Su postura cambió sutilmente y surgió un sonido que el traductor de Sofía al principio no pudo procesar. Cuando finalmente llegó, se quedó atónita al darse cuenta de que el emperador se reía. Un sonido profundo y retumbante que parecía vibrar a través de la atmósfera de metano. Bien jugado, humano, dijo el emperador Crossack, recostándose en su asiento. Bien jugado, sin duda. Tienes más agallas que la mayoría de los diplomáticos que he conocido de mundos mucho más avanzados que el tuyo. Señaló el plato desechado. La comida era bastante aceptable. Solo quería ver cómo reaccionabas. La mayoría de las especies se encogen o se acobardan ante un desagrado draconiano. Pocas tienen el coraje de mantenerse firmes, y menos aún pueden hacerlo con qué elegancia. Sofía parpadeó, procesando este giro inesperado. Entonces no había nada malo en el plato. Había un rastro de compuestos de oxígeno, admitió el emperador con indiferencia. Pero nada que fuera perceptible para alguien que no fuera un draconiano con entrenamiento sensorial real. Desde luego, nada que valiera la pena ejecutar a un chef. Su boca se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa, revelando hileras de dientes cerrados. Sentía curiosidad por los humanos. Su especie es nueva en la etapa galáctica, pero ya está causando sensación. Le hizo un gesto para que se acercara. Ahora, sobre ese hielo de metano plutoniano que mencionó, ¿existe realmente o era un engaño? Sofía sintió una gota de sudor correr por su espalda dentro del traje. Una ligera exageración. Su eminencia. Tenemos hielo de metano, aunque dudo que sea de Plutón, y probablemente no haya envejecido en 3 décadas. La risa del emperador se reanudó con más fuerza esta vez. Honestidad después del hecho. Mejor aún, golpeó la mesa con las garras, pensativo. Tráeme este hielo supuestamente no plutoniano, Sofía de la Tierra. Siento curiosidad por probarlo ahora. Mientras Sofía hacía una reverencia y se daba la vuelta para marcharse, el emperador añadió, y cuando regreses, quizás puedas contarme más sobre esos líderes terrestres que mencionaste, los que miden el poder según cómo tratan a sus sirvientes. Un concepto curioso, pero con razón. Cuando Sofía salió de la cámara de metano, encontró al gerente Seldry casi desplomado contra la pared, con los 4 ojos parpadeando rápidamente en patrones de tensión. ¿Qué pasó ahí dentro?, preguntó en voz baja. Primero hubo gritos, luego silencio, luego risas. El emperador reía. Sofía se quitó el casco, agradecida por la mezcla habitual de oxígeno y nitrógeno del restaurante principal. Me estaba probando. Nos estaba probando. Tal vez probando a los humanos en general. Creo que lo aprobamos. La piel de Seldrick recorrió varios colores antes de adoptar un tono lavanda confuso. ¿Él era qué, Sofía? ¿Te das cuenta de lo peligroso que era eso? El imperio draconiano ha destruido estaciones espaciales enteras por supuestos insultos a su emperador. Lo sé, dijo Sofía, sintiendo de repente el peso de lo que acababa de ocurrir. Pero algo me decía que me mantuviera firme. Fue la decisión correcta. Y creo que acerté. Respeta la fuerza, o al menos la franqueza. Increíble, murmuró Seldry. En todos mis años, bueno, ahora no importa. Quiere el hielo de metano. Sofía asintió. Lo mejor que tenemos y que quede impresionante. Mientras el chef Cross preparaba el postre, Sofía se recompuso un momento. Le temblaban las manos ligeramente por la adrenalina,
pero también sentía una extraña sensación de logro. Se había enfrentado a uno de los seres más poderosos de la galaxia conocida y, de alguna manera, había convertido un posible incidente diplomático en ¿qué? Un intercambio cultural. Cuando regresó a la cámara del emperador con el hielo de metano, elaboradamente presentado y esculpido para asemejarse a un monumento de la victoria draconiana tradicional, un toque añadido por el chef Cross, encontró al emperador Croak estudiando el perfil de datos de la Tierra en su dispositivo personal. Su postre, su eminencia, anunció Sofía, colocando la creación ante él. Ah, excelente, dijo el emperador, aparentemente genuinamente complacido. Su chef tiene talento. La columna de la victoria de la séptima dinastía es un buen detalle. Probó el postre con expresión pensativa. Ahora, cuéntame sobre estos líderes de la Tierra mientras disfruto esto. Me interesa especialmente cómo se desarrolló tal filosofía en un mundo donde entiendo que la depredación y los conflictos territoriales fueron factores evolutivos comunes. Sofía dudó y luego respondió, precisamente por eso su inminencia. Nuestra historia está llena de figuras poderosas que gobernaron solo a través del miedo. Pero los líderes que recordamos con más cariño, aquellos que realmente cambiaron nuestro mundo para mejor, entendieron que el respeto genuino no se puede exigir. Hay que ganárselo. El emperador reflexionó sobre esto mientras consumía otro bocado de metano congelado. Intrigante. En la cultura draconiana, la fuerza es primordial, pero quizás la definimos de forma demasiado limitada. Señaló el asiento vacío frente a él. Siéntese si su traje ambiental lo permite. Tengo más preguntas sobre su especie. Sofía se sentó con cuidado, consciente de las limitaciones del traje. Me siento honrado. Su inminencia, aunque debo mencionar que el suministro de aire de mi traje es limitado. Entonces seremos eficientes en nuestra conversación, respondió el emperador. Dígame, Sofía de la Tierra, ¿cómo llegó un representante de su especie a trabajar en este establecimiento? ¿Es usted diplomática, observadora cultural? Sofía casi rió. Nada tan grandioso, su eminencia. Soy estudiante de cocina, o estaba en Tierra. Vine aquí como parte de un programa de intercambio, con la esperanza de aprender sobre comidas y técnicas de preparación de toda la galaxia. ¿Un estudiante? El emperador pareció sorprendido. Sin embargo, manejas la confrontación diplomática con más habilidad que muchos embajadores que he conocido. Crecí en el restaurante de mi familia, explicó Sofía. Aprendes a manejar todo tipo de situaciones difíciles cuando trabajas en el sector servicios. Algunos clientes pueden ser desafiantes. ¿Me estás comparando con un cliente difícil, humano? Preguntó el emperador, pero su tono transmitía lo que Sofía comenzaba a reconocer como diversión en lugar de ofensa. Digamos que brindaste una experiencia educativa. Tu inminencia, respondió Sofía diplomáticamente. La cresta del emperador ondeó en lo que ahora entendía como agradecimiento. Empiezo a entender por qué el Consejo de la Confederación votó por incluir a la Tierra a pesar de su limitado desarrollo tecnológico. Su especie tiene potencial de adaptación. Terminó el último hielo de metano y luego dejó los cubiertos con movimientos precisos. He decidido que cuando la draconiana delegación diplomática visite oficialmente la Tierra en el próximo ciclo, los acompañaré personalmente. Sus océanos, sus diversas biosferas, merecen una inspección más detallada, y tal vez también su cocina, aunque dudo que su mundo tenga opciones gastronómicas basadas en metano. Sofía intentó disimular su sorpresa. El interés del emperador por la Tierra fue inesperado y potencialmente significativo para las draconianas relaciones humanas. Nos honraría su visita, su eminencia. Aunque tiene razón sobre nuestra limitada cocina de metano, el emperador hizo un gesto de desdén. Los detalles los resolverán los burócratas. Ahora, veo que los indicadores de su traje están cambiando de color. Supongo que esto significa que su tiempo en esta atmósfera se está acortando. Sofía miró las luces de advertencia en la pantalla de su muñeca. Sí, su eminencia. Debo regresar pronto a la atmósfera de oxígeno.
Entonces nuestra conversación debe concluir por ahora. El emperador activó un control en su dispositivo personal. He transferido el pago de la comida junto con lo que creo que se consideraría una propina sustancial en términos humanos. Además, he anotado en mi registro diplomático que Sofía Bennett de la Tierra brindó un servicio ejemplar e intercambio cultural. Esto podría ser útil en sus futuros proyectos. Sofía se levantó e hizo una profunda reverencia. Gracias, Su Eminencia. Ha sido un privilegio servirle hoy. Al darse la vuelta para marcharse, el emperador añadió, una última pregunta, Sofía de la Tierra. Ese dicho que citaste sobre que el poder se mide por cómo se trata a los camareros. ¿Quién fue el líder terrestre que originó esta sabiduría? Sofía se detuvo en la entrada de la cámara. Se atribuye a varias fuentes, tu inminencia, pero en realidad, es algo que decía mi abuela. Dirigió el restaurante familiar durante 40 años y podía reconocer el carácter de una persona por cómo trataba a su camarero. La expresión del emperador era indescifrable, pero su voz transmitía un dejo de respeto. Tu abuela parece un ser sabio. Quizás la sabiduría adopte formas similares en mundos diferentes, incluso cuando esos mundos son tan diferentes como la Tierra y Draconia. Con una última reverencia, Sofía salió de la cámara, quitándose el casco en cuanto la esclusa de aire activó el ciclo. Respiró hondo la atmósfera estándar, sintiéndose iluminada por algo más que la simple transición entre mezclas respiratorias. El gerente Seldrix esperaba ansioso. Bueno, ¿cómo terminó? Sofía le entregó el chip de pago del emperador. Dejó una propina. Una buena, al parecer. El gerente abrió los ojos de par en par al procesar el chip. Esto es más que tu salario anual, y hay una mención diplomática adjunta a la transacción. Sofía se quitó el resto de su traje ambiental, sintiendo que la tensión de la última hora finalmente comenzaba a disminuir. También dijo que planea visitar la Tierra personalmente. Creo que accidentalmente mejoré las relaciones draconianas entre los humanos. La piel de Seldry recorrió varios tonos antes de asentarse en un dorado impresionado. Sofía Bennett, en 600 ciclos de gestión de restaurantes, nunca he presenciado algo como lo ocurrido hoy. De alguna manera, conviertes la ira del emperador en aprobación con solo palabras. Sofía se encogió de hombros, repentinamente agotada. Así es la industria del servicio. A veces, basta con mantenerse firme con elegancia. Al regresar a la planta principal del restaurante, Sofía notó que los demás clientes la observaban con renovado interés. Se había corrido la voz sobre el enfrentamiento y su inesperada resolución. Los empresarios sirios de la mesa 12 alzaron sus copas de sake en un brindis silencioso al pasar. Más tarde, cuando terminó su turno y Sofía se preparaba para regresar a sus pequeñas habitaciones en la zona residencial de la estación, el chef Erotto se acercó a ella en la zona de personal. Escuché lo que pasó con el emperador, dijo. Las historias ya corren por toda la estación. Dicen que cambiaste su visión de los humanos con una sola conversación. Sofía negó con la cabeza. Solo hice mi trabajo y me defendí. Supongo que eso es más de lo que la mayoría se atrevería con el emperador Crossack. Jai Roto respondió. La red de noticias galácticas tiene una recompensa permanente por cualquier historia positiva sobre el gobernante draconiano. Son así de raras. Al salir al vestíbulo principal de la estación espacial, Sofía miró hacia arriba a través de la enorme cúpula transparente que revelaba la espectacular vista de estrellas, planetas cercanos y el tráfico constante de naves que llegaban y partían. En algún lugar entre esos innumerables puntos de luz estaba la Tierra, aún nueva en esta vasta comunidad de mundos. ¿Sabes?, dijo Sofía pensativa, cuando me apunté a la iniciativa de hospitalidad extraterrestre, solo quería aprender sobre cocina alienígena. Nunca pensé que acabaría en un incidente diplomático con un emperador, rió Jai Roto. Bienvenida a la vida en la Confederación, donde una camarera de la Tierra puede cambiar la política interestelar con un postre. No sé nada de cambiar la política, respondió Sofía. Pero creo que hoy aprendí algo importante. ¿Qué es eso? Sonrió Sofía,
observando cómo una nave diplomática draconiana iniciaba su secuencia de salida desde el muelle principal de la estación. Que algunas cosas son verdaderamente universales, como el hecho de que como tratas a tu camarero lo dice todo sobre quién eres en realidad. Incluso si eres un emperador del otro lado de la galaxia. 3 semanas después del encuentro con el emperador Kruak, la vida de Sofía había cambiado de maneras que no podría haber anticipado. Su imagen, captada por las cámaras de seguridad del restaurante, se había difundido por las redes de la Confederación, convirtiéndola en una pequeña celebridad en múltiples sistemas estelares. El plato cósmico había visto un aumento repentino de clientes, muchos solicitando específicamente a Sofía como mesera, con la esperanza de presenciar de primera mano sus legendarias habilidades diplomáticas. El gerente Celdrix le duplicó el salario de inmediato y la programó para los turnos más prestigiosos del restaurante. Sofía incluso había recibido ofertas de trabajo de cuerpos diplomáticos de 6 especies diferentes. Todos impresionados por cómo había manejado al notoriamente difícil emperador draconiano. No entiendo por qué todos le dan tanta importancia a esto, le dijo Sofía a Heroto mientras se preparaban para la hora punta de la cena. Simplemente lo traté como a cualquier otro cliente difícil. Jai Roto rió mientras cortaba cuidadosamente atún importado de la tierra para los pedidos de sushi de la noche. Precisamente por eso es extraordinario. La mayoría de la gente trata a los emperadores como emperadores, no como personas, especialmente a los emperadores draconianos. Bueno, mi abuela siempre decía que la verdadera medida del poder es cómo tratas a quienes te sirven. Jai Roto terminó. Lo has mencionado varias veces. Tu abuela parece una mujer sabia. Sofía sonrió al recordar el pequeño restaurante familiar de Seattle donde había crecido. Ver a su abuela manejar todo, desde celebridades con derecho hasta estudiantes universitarios borrachos, con la misma gracia y firmeza inquebrantables. ¿Quién hubiera pensado que esas lecciones se aplicarían igualmente a un interestelar desesperado? El gerente de Sofía, Celdri, llamó sus 4 brazos agitando para llamar su atención. Tiene una solicitud especial en la mesa 19. Un representante diplomático humano quiere hablar con usted específicamente. Sofía arqueó una ceja. Representante diplomático humano. Ni siquiera tenemos aquí todavía una embajada adecuada. La piel de Celdrix se sonrojó de un nervioso color púrpura. Al parecer, lo hacemos ahora. Dice que es importante. Algo sobre tu encuentro con el emperador Kruak. Con el ceño fruncido con curiosidad, Sofía se dirigió a la mesa 19, donde un hombre de mediana edad con un traje formal azul marino estaba sentado revisando una tableta de datos. Él se puso de pie mientras ella se acercaba, ofreciéndole la mano en el tradicional saludo terrestre. Señorita Bennett, soy James Morrison, recién nombrado enlace diplomático humano en el cruce de la Vía Láctea con Andrómeda. Es un placer conocerte. Sofía le estrechó la mano y notó su firme agarre y su comportamiento profesional. Encantado de conocerle también, señor Morrison. ¿Qué puedo hacer por ti? Por favor, siéntate un momento, dijo, señalando la silla frente a él. Esto no tomará mucho tiempo, pero es bastante importante. Sofía miró alrededor del restaurante, evaluando lo ocupados que estaban. Al ver que sus otras mesas ya estaban ocupadas, se sentó. No me doy cuenta de lo significativa que fue su interacción con el emperador. El imperio draconiano ha sido notoriamente aislacionista con especies emergentes como la nuestra. Por lo general, ignoran a los nuevos miembros de la Confederación hasta que han sido parte de la comunidad galáctica durante al menos un siglo. No lo sabía, admitió Sofía. Todavía estamos aprendiendo el complejo panorama político, y hace 3 días sacó a relucir un documento oficial. El propio emperador Krosak quiere visitarla. Recorrer nuestro planeta, específicamente nuestros océanos, los principales centros culturales, y se detuvo, mirando a Sofía con un dejo de diversión, nuestros establecimientos culinarios. Sofía parpadeó sorprendida. Mencionó algo sobre visitar la Tierra, pero pensé que solo estaba siendo educado. Los draconianos son muchas cosas, señorita Bennett, pero simplemente ser educados no es una de ellas.
Cuando dicen algo, lo dicen en serio. La expresión de Morrison se volvió más seria. Esta visita podría ser transformadora para la posición de la Tierra en la Confederación. El Imperio Draconiano controla rutas comerciales clave y tiene tecnología siglos más allá de la nuestra. Su apoyo podría acelerar el desarrollo de la Tierra por generaciones. Sofía sintió un peso sobre sus hombros. Y esto tiene algo que ver conmigo porque el emperador Kruak solicitó específicamente que estuvieras presente durante partes de su visita, particularmente los recorridos culinarios. Morrison le entregó un pequeño chip de datos de cristalina. Esta es una invitación oficial de la recién formada Oficina Diplomática de la Tierra. Nos gustaría que sirvieras como asesor cultural durante la visita del emperador a la Tierra, que está prevista para dentro de 3 meses. Sofía se quedó mirando el chip en su palma. Pero solo soy una camarera, señor Morrison. Un estudiante de cocina. ¿En serio? No sé nada sobre diplomacia. Con el debido respeto, señorita Bennet, la evidencia sugiere lo contrario. La sonrisa de Morrison era genuina. A veces los mejores diplomáticos son aquellos que nunca tuvieron la intención de serlo. El emperador confía en ti y eso no es algo que deba tomarse a la ligera. Antes de que Sofía pudiera responder, sonó la alerta de su servidor. Lo comprobó rápidamente. Lo siento. Tengo nuevos clientes en la mesa 14. ¿Puedo pensar en esto y comunicarme con usted? Por supuesto, respondió Morrison, entregándole una tarjeta de contacto. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo recuerda, esta no es solo una oportunidad para ti. Podría ser un momento importante para toda la humanidad. Con esas pesadas palabras persistiendo en su mente, Sofía regresó a sus deberes, saludando a una familia de turistas centuranos en la mesa 14. Mientras tomaba su pedido, no pudo evitar preguntarse cómo su vida había dado un giro tan inesperado. Hace 6 meses, había estado estudiando artes culinarias en Seattle, y ahora la estaban reclutando para una misión diplomática interestelar. El resto de su turno transcurrió en una confusión de pedidos, clientes y requisitos dietéticos cada vez más complejos. La reputación de los platos cósmicos había crecido aún más desde la visita del emperador. Y esta noche estaban sirviendo a 17 especies diferentes, cada una con sus propias necesidades biológicas y preferencias culturales, mientras Sofía estaba sirviendo postre a un par de altarianos en luna de miel. La entrada principal del restaurante se abrió para revelar un espectáculo que provocó que la conversación en todo el establecimiento se detuviera cuando entraron los guardias reales draconianos, con su armadura ceremonial brillando bajo la iluminación ambiental. Draconiano, ligeramente más pequeño que el emperador. Crossack, pero con escamas que brillaban con aún más iridiscencia. Su cresta estaba adornada con lo que parecían ser organismos vivos, pequeñas criaturas luminiscentes que pulsaban con una suave luz azul. El gerente Seldrix casi tropezó con sus propios pies en su prisa por recibir a los visitantes inesperados. Su Alteza, dijo, realizando el saludo draconiano con las 4 manos. Nos sentimos profundamente honrados por su presencia. Si hubiéramos sabido que vendrían, habríamos preparado la cámara real de metano. La draconiana hizo un gesto desdeñoso. Eso no será necesario. Puedo respirar tu atmósfera estándar por periodos cortos, a diferencia de mi hermano. Sus pupilas verticales escanean el restaurante. Soy la princesa Sara del Imperio Draconiano. Entiendo que este establecimiento emplea a una humana llamada Sofía Bennet. Deseo hablar con ella. Sofía se congeló en el acto de dejar un postre helado de Altarian. Todos los ojos en el restaurante se volvieron hacia Sofía mientras el gerente Seldrix le hacía un gesto frenético para que se acercara. Respirando profundamente, Sofía se excusó de la pareja altariana y caminó hacia la princesa, dijo Sofía, inclinándose como lo había hecho ante el emperador. Soy Sofía Bennet. Impresionó a mi hermano. Rara vez habla bien de alguien, sin embargo, te mencionó específicamente en su informe sobre especies emergentes. Sofía no estaba segura de cómo responder a eso. Simplemente hice mi trabajo, Alteza. La princesa hizo un sonido que podría haber sido divertido. Camine conmigo,
Sofía Bennett. Prefiero el movimiento durante las conversaciones, y esta atmósfera, aunque tolerable, no es cómoda durante periodos prolongados. Sin esperar una respuesta, la princesa Sara se giró y caminó hacia la plataforma de observación contigua al restaurante, una plataforma circular que se extendía desde la estación al espacio abierto, protegida solo por campos de fuerza transparentes. Sofía miró al gerente Seldrix, quien asintió vigorosamente, luego siguió a la princesa. La plataforma de observación estaba vacía a esa hora, ofreciendo una vista impresionante del espacio circundante. El gigante gaseoso cercano proyectaba un brillo dorado en la mitad de la cubierta, mientras que la otra mitad estaba iluminada por las estrellas distantes y el destello ocasional de una nave entrando o saliendo de la estación. Mi hermano cree que los humanos tienen potencial, dijo sin preámbulos. Esta no es una opinión compartida por muchos en nuestro imperio. La mayoría considera que su especie es demasiado nueva, demasiado frágil y demasiado impredecible. Sofía estaba junto a la princesa, admirando la forma en que la luz de las estrellas jugaba a través de sus escamas. Somos bastante nuevos en la comunidad galáctica, admitió. Todavía tenemos mucho que aprender. De hecho, la princesa se giró para mirarla directamente. Sin embargo, en una breve interacción, demostraste una cualidad que capturó el interés de mi hermano y ahora el mío. Mostraste respeto sin sumisión, fuerza sin agresión. Se trata de rasgos raros, incluso entre especies que han formado parte de la Confederación durante milenios. Sofía sintió que un sonrojo subía por su cuello. Creo que me está dando demasiado crédito, Alteza. Solo hablé honestamente. Precisamente, dijo la princesa Sara. ¿Sabes cuántos seres hablan honestamente con un emperador draconiano? Ninguno. O se encogen de miedo o intentan una manipulación torpe. Tú no hiciste ninguna de las dos cosas. Hizo un gesto hacia la extensión de espacio ante ellos. La Confederación se encuentra en una encrucijada. Sofía Bennett. Durante 50.000 años, las principales potencias han mantenido un equilibrio frágil, pero están surgiendo nuevas fuerzas. Se forman nuevas alianzas. La voz de la princesa tomó un tono más formal como si estuviera recitando algo oficial. En 3 ciclos estándar, representantes de todas las especies de la Confederación se reunirán en territorio neutral para los acuerdos del centenario. Una oportunidad única para redefinir los tratados, los acuerdos comerciales y las relaciones diplomáticas. El Imperio Draconiano tendrá una influencia significativa en estos procedimientos. Sofía escuchó, preguntándose por qué la princesa estaba compartiendo esta información con ella. No estoy seguro de entender qué tiene esto que ver conmigo, Alteza. El escudo de la princesa Sara se onduló ligeramente. Mi hermano tiene la intención de utilizar su visita a la Tierra para evaluar el potencial de la humanidad como aliado estratégico. Su interés fue despertado por usted, pero ahora se extiende a toda su especie. Fijó a Sofía con su mirada penetrante. El representante diplomático que habló con usted antes, Morrison, le ofreció un puesto como asesor cultural para la visita de mi hermano. Sofía asintió, sorprendida de que la princesa supiera de esa conversación. Sí, pero aún no lo he decidido. No estoy calificado para el trabajo diplomático. Quizás esté más calificado de lo que cree. La princesa Sara metió la mano en un compartimento de su armadura ceremonial y sacó un pequeño objeto que parecía un fragmento de cristal negro. Esta es una piedra de la memoria draconiana. Son raros, incluso dentro de nuestro imperio, y casi nunca se dan a forasteros. Se lo tendió a Sofía. Cuando sea active, compartirá conocimientos directamente con su conciencia. Específicamente, conocimiento de protocolos culturales, preferencias y prácticas diplomáticas draconianas. Información que normalmente tardaría años en aprenderse. Sofía miró vacilante el cristal. ¿Por qué me darías algo tan valioso? Porque mi hermano ve algo en la humanidad que otros no ven y confío en su criterio. La expresión de la princesa era ilegible. Los acuerdos del centenario remodelarán esta galaxia durante los próximos milenios. Las alianzas que se formen allí determinarán qué civilizaciones prosperarán y cuáles se desvanecerán en la oscuridad.
La posición de la Tierra es precaria. Sofía aceptó con cuidado el cristal y sintió una ligera vibración en la palma de su mano. Todavía no entiendo por qué yo. ¿Por qué no darle esto a un diplomático de verdad? Porque los diplomáticos son predecibles. No lo eres. La princesa Sara miró hacia el restaurante. Mi tiempo en esta atmósfera se acorta. Considere esto. A veces, los intercambios diplomáticos más importantes no ocurren en las cámaras del Gran Consejo, sino en pequeños momentos inesperados, como cuando una camarera humana se mantiene firme frente a un emperador. Con esa críptica declaración, la princesa se giró y caminó de regreso hacia la entrada del restaurante. Sofía la siguió, con la piedra de la memoria fría y extrañamente pesada en la mano. Cuando llegaron al comedor principal, la princesa Sara se dirigió a ella una vez más. Espero verte en la Tierra, Sofía Bennet. El futuro de dos civilizaciones puede depender de lo que suceda allí. Luego, con un gesto formal al gerente Seldrix, ella y sus guardias se marcharon tan repentinamente como habían llegado. El restaurante estalló en una animada charla tan pronto como la draconiana delegación se fue. El gerente Seldrix corrió al lado de Sofía, su piel experimentaba patrones de excitación y estrés. 2 visitas reales draconianas en menos de un mes. Esto no tiene precedentes, exclamó. ¿Qué quería la princesa? ¿Qué te dijo ella? Sofía miró la piedra de la memoria en su palma y luego miró al gerente. Creo que me acaban de contratar para algo más grande que servir mesas. Más tarde esa noche, en la intimidad de su pequeña habitación, Sofía se sentó con las piernas cruzadas en su cama, dando vueltas a la piedra de la memoria en sus manos. El cristal negro parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, y ocasionales destellos de energía pulsaban en lo profundo de su estructura. De acuerdo con las instrucciones, la princesa Sara había transmitido a su dispositivo personal. Activar la piedra requería simplemente sostenerla y enfocar los pensamientos en ella. El proceso fue descrito como momentáneamente desorientador pero no doloroso. Sofía respiró hondo, cerró los ojos y se concentró en la piedra. Durante varios segundos no pasó nada. Entonces, de repente, el cristal se calentó en su mano y comenzó a latir con un ritmo constante que coincidía con los latidos de su corazón. Una sensación como una brisa fresca pasó por su mente seguida de una cascada de imágenes, sonidos e impresiones. Ceremonias draconianas que nunca había presenciado. Palabras en un idioma que nunca había oído. Costumbres y protocolos que nunca había estudiado. La información fluyó hacia su conciencia como agua llenando un recipiente. De alguna manera integrándose con su conocimiento existente en lugar de abrumarlo. Cuando el proceso terminó varios minutos después, Sofía abrió los ojos y descubrió que el cristal se había vuelto claro e inerte. Como había mencionado la princesa Sara, había transferido su contenido y ahora era simplemente una piedra ordinaria. Pero ahora Sofía estaba lejos de ser una persona común y corriente. Poseía un conocimiento de la cultura draconiana que a pocos no draconianos se les había concedido jamás. Todo, desde la etiqueta adecuada en la cena hasta los complejos movimientos de la cresta que transmitían emociones, desde las tradicionales ceremonias de saludo hasta las sutiles dinámicas de poder de los procedimientos de la corte imperial. Lo más importante es que entendió por qué el interés del emperador Crossack por la humanidad era tan significativo. El imperio draconiano buscaba nuevos aliados antes de los acuerdos del centenario. Aliados que podrían aportar nuevas perspectivas a un panorama político que se había estancado durante milenios. La adaptabilidad, la creatividad y la imprevisibilidad de la humanidad, cualidades que Sofía había demostrado sin darse cuenta, los convertían en candidatos intrigantes para tal alianza. Sofía activó su terminal de comunicación e ingresó la información de contacto que Morrison le había proporcionado. Señor de Morrison. Esta es Sofía Bennet. Sobre ese puesto de asesor cultural. Me gustaría aceptar. 3 meses después, Sofía estaba en una plataforma en el recién construido Centro de Bienvenida Interplanetaria de Sial, observando cómo la enorme y draconiana nave imperial descendía a través de la atmósfera de la Tierra. El barco era una maravilla de la ingeniería.
Su agujero negro absorbía la luz solar mientras paneles de material iridiscente cambiaban de color como las escamas de los seres que lo habían creado. Sofía había pasado los meses intermedios preparándose intensivamente. Más allá del conocimiento que le otorgaba la piedra de la memoria, había recibido cursos intensivos de protocolo diplomático, xenobiología y política interestelar. El pequeño restaurante de su familia se había convertido en una sede de planificación no oficial y su abuela ofrecía sabiduría práctica que a menudo resultó más valiosa que la formación diplomática formal. Recuerda que su abuela había dicho esa misma mañana mientras ayudaba a Sofía a ajustarse su atuendo formal. Los emperadores y las camareras no son tan diferentes. Todo el mundo quiere ser visto, escuchado y tratado con respeto genuino. Ahora, mientras la nave draconiana se posaba en la enorme plataforma de aterrizaje, Sofía estaba junto a los diplomáticos y funcionarios gubernamentales más importantes de la Tierra, se sentía claramente fuera de lugar en su compañía. Sin embargo, el conocimiento de la piedra de la memoria le dio una confianza que de otro modo le habría faltado. La escotilla principal del barco se abrió y emergió una procesión de guardias draconianos, seguida por varios funcionarios y miembros de la corte. Todos estaban encerrados en trajes ambientales diseñados para protegerlos de la atmósfera rica en oxígeno de la Tierra. Finalmente apareció el propio emperador Crossack, con su traje ambiental más elaborado que los demás, adornado con símbolos de la autoridad imperial. Cuando comenzaron las ceremonias de bienvenida, Sofía observó los sutiles movimientos de las crestas de los funcionarios draconianos, expresiones de curiosidad, evaluación, y en algunos casos, escepticismo apenas disimulado. Estaban evaluando la Tierra y sus representantes, emitiendo juicios que podrían afectar la posición de la humanidad en las generaciones venideras. Cuando llegó el turno de presentar a Sofía, ella dio un paso adelante y realizó el saludo draconiano formal con perfecta precisión. Una serie de posiciones específicas de las manos y ligeras variaciones del arco que reconocían tanto el estatus del emperador como su interacción previa con él. Sofía de la Tierra, dijo el emperador Kruak. Su voz se transmitió a través del sistema de traducción de su traje. Me alegro de verte de nuevo. Confío en que hayas estado bien desde nuestro encuentro en la placa cósmica. Tengo tu inminencia, respondió Sofía. Y es un honor para mí darles la bienvenida a la Tierra. Espero que encuentres nuestro mundo tan interesante como esperabas. La cresta del emperador se onduló en lo que Sofía ahora reconoció como diversión. Ya lo hago. Tu cielo es de un color de lo más inusual. Entiendo que es el resultado de la luz que se dispersa a través de su atmósfera de oxígeno. Fascinante, aunque algo tóxico para mi biología. Durante las siguientes 2 semanas, Sofía acompañó a la delegación draconiana en su recorrido por los lugares más importantes de la Tierra. Visitaron las estaciones de investigación de aguas profundas en la fosa de las Marianas, donde el emperador mostró particular interés en los entornos de presión extrema que en cierto modo se parecían a las condiciones de los mundos coloniales draconianos. Observaron los monumentos antiguos en Giza, donde el emperador sorprendió a todos al compartir que los draconianos tenían estructuras geométricas similares que databan de hace 50.000 años. A lo largo de la visita, Sofía se encontró desempeñando el papel de algo más que una simple asesora cultural. Se convirtió en un puente entre especies, explicando las costumbres humanas a los draconianos e interpretando las reacciones draconianas para sus semejantes. El conocimiento de la piedra de la memoria resultó invaluable, ya que le permitió navegar por complejos matices culturales que de otro modo podrían haber dado lugar a malentendidos. Lo más importante es que continuó hablando honestamente con el emperador Kruak, manteniendo el enfoque directo que lo había impresionado durante su primer encuentro. Cuando el emperador hizo observaciones sobre la tecnología primitiva de la Tierra, Sofía reconoció las lagunas y destacó el rápido avance de la humanidad. Cuando cuestionó los sistemas políticos fragmentados de la Tierra, ella explicó cómo la diversidad de gobernanza había llevado a la diversidad de ideas. En la última noche de la visita imperial, se celebró un banquete formal en honor del emperador en lo que alguna vez fue la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
El edificio había sido modificado temporalmente para incluir una cámara de atmósfera de metano, donde el emperador podía quitarse su traje ambiental y cenar cómodamente. Sofía había ayudado a diseñar el menú, trabajando con los mejores chefs de la Tierra para crear platos que pudieran prepararse tanto en versiones de oxígeno como de metano, permitiendo a los delegados humanos y draconianos compartir una experiencia culinaria paralela. Fue un pequeño detalle, pero que el emperador tomó nota con aprobación. Un toque reflexivo, dijo mientras estaban sentados en la mesa diplomática. La mayoría de las especies simplemente nos servirían por separado. La comida une a las personas, respondió Sofía. Es una de las constantes universales que hemos descubierto desde que nos unimos a la Confederación. El emperador probó un plato a base de metano inspirado en la cocina tradicional de la Tierra. De hecho, aunque admito que me sentí escéptico cuando supe que los seres humanos consumimos principalmente nutrientes sólidos en lugar de sustratos gaseosos o líquidos. Parecía ineficiente. Sofía sonrió. Estamos llenos de sorpresas de esa manera. A medida que avanzaba la comida, Sofía se dio cuenta de un cambio sutil en la conducta del emperador. Su personalidad imperial formal pareció relajarse ligeramente y sus preguntas se volvieron más directas. Dime, Sofía de la Tierra, dijo durante una pausa entre platos. ¿Cuál crees que es la mayor fortaleza de la humanidad? Sofía consideró la pregunta detenidamente. Podía sentir que esto era más que una conversación casual. El emperador estaba haciendo su evaluación final del potencial de la Tierra como aliado. Adaptabilidad, respondió finalmente. Hemos sobrevivido y prosperado porque cambiamos, aprendemos, incorporamos nuevas ideas y encontramos soluciones inesperadas. Cuando te conocí, solo llevaba 6 meses trabajando en la placa cósmica, pero ya había aprendido a servir a 17 especies diferentes con 17 biologías y expectativas culturales diferentes. Las pupilas verticales del emperador se entrecerraron pensativamente. Muchas especies se adaptan. Es cierto, reconoció Sofía, pero los humanos abrazan el cambio. Lo buscamos. Nos sentimos incómodos con el estancamiento. Creo que es por eso que hemos avanzado tan rápido desde que nos unimos a la Confederación. Estamos recuperando el tiempo perdido. Una perspectiva interesante, dijo el emperador. ¿Y cuál consideras que es tu mayor debilidad? Otra pregunta cargada. Sofía pensó en la formación diplomática que había recibido, en las respuestas cuidadosamente elaboradas que se habían sugerido para tales preguntas. Luego los dejó a un lado y respondió honestamente, como lo había hecho en el restaurante meses atrás. Estamos divididos, dijo. Nos cuesta llegar a un acuerdo incluso entre nosotros, y mucho menos con otras especies. Estamos trabajando en ello, pero la unidad no nos resulta natural. La diversidad es nuestra fortaleza, pero también dificulta el consenso. El emperador guardó silencio por un momento, con su cresta completamente quieta, señal de profunda consideración. Una evaluación notablemente honesta. La mayoría de las especies solo presentan sus puntos fuertes durante los compromisos diplomáticos. Puedes descubrir nuestras debilidades con bastante facilidad, respondió Sofía con una leve sonrisa. Preferiría que los escucharas de alguien que entienda el contexto. Cuando concluyó la cena formal, el emperador Crossack solicitó una conversación privada con Sofía en una de las cámaras de metano contiguas. Los diplomáticos de alto rango de la Tierra intercambiaron miradas nerviosas, pero no pusieron objeciones. Dentro de la cámara, Sofía volvió a ponerse una demanda medioambiental. El emperador, libre de su propio equipo protector en la atmósfera de metano, parecía más relajado de lo que nunca lo había visto. He tomado mi decisión respecto a la Tierra, anunció sin preámbulos. En los acuerdos del centenario, el Imperio Draconiano propondrá formalmente un acuerdo bilateral exclusivo de comercio y defensa con su mundo. Sofía parpadeó sorprendida. Esto era mucho más de lo que esperaban los diplomáticos de la Tierra. Es extremadamente generoso, Su Eminencia. ¿Puedo preguntar qué influyó en su decisión? La cresta del emperador ondeaba con patrones sutiles que el conocimiento de la piedra de la memoria ayudó. Sofía lo interpreta como satisfacción mezclada con diversión.
Varios factores. Sus océanos contienen compuestos minerales valiosos para nuestra bioquímica. Tus producciones artísticas y culturales son refrescantemente impredecibles. Tu adaptabilidad, como mencionaste, es impresionante. Hizo una pausa y luego añadió. Pero principalmente fuiste tú, Sofía de la Tierra. ¿Yo? Sofía no pudo ocultar su confusión. Sí, no tú específicamente, aunque fuiste el catalizador, sino lo que representas. El emperador se dirigió a un mirador que dominaba el horizonte iluminado de Nueva York. En mis 12.200 años, he visitado cientos de mundos y encontrado miles de especies. La mayoría cae en patrones predecibles, los militantes expansionistas, los aislacionistas tecnológicos, los colectivistas espirituales, etc. Su cresta se movió en un patrón que Sofía no había visto antes. Los humanos desafían tal categorización. Eres paradójico, frágil pero resistente, individualista pero cooperativo, primitivo pero innovador. En usted veo el potencial para una verdadera simbiosis entre nuestras civilizaciones en lugar de una mera alianza. Sofía asimiló esto, reconociendo las enormes implicaciones. Las otras grandes potencias de la Confederación. ¿Cómo reaccionarán ante tal acuerdo? Con preocupación, quizá con hostilidad, el emperador se volvió hacia ella. Los acuerdos centenarios serán polémicos. El equilibrio de poder que ha existido durante 50 milenios se está cambiando. Nuevas especies como la tuya están surgiendo mientras pesan poderes ancestrales. El cambio está llegando a la galaxia, Sofía de la Tierra. Lo quiera o no la vieja guardia, se acercó. Su imponente altura aún más evidente sin su traje ambiental. Mi hermana cree que la Tierra y Draconia juntas representan el futuro. Su adaptabilidad complementa nuestra estabilidad, su creatividad realza nuestra tradición. He venido a compartir su punto de vista. Sofía sintió el peso del momento. Una camarera de Seattle involucrada de alguna manera en decisiones que afectarían a miles de millones de vidas en múltiples mundos. Gracias por su confianza, Su Eminencia. Espero que seamos dignos de ello. El emperador hizo un gesto desdeñoso. La dignidad está determinada por las acciones, no por las esperanzas. Veremos qué surge de nuestra cooperación. Su tono cambió ligeramente, volviéndose casi informal según los estándares draconianos. Una última cuestión. Deseo extenderle una invitación formal para que asista a los acuerdos del centenario como parte de la delegación de la Tierra. Mi hermana solicitó específicamente su presencia. Sofía no pudo ocultar su sorpresa. ¿Los acuerdos? Pero es que no estoy calificado para algo de esa magnitud. Hay diplomáticos profesionales que se han formado durante toda su vida. Sí, y ellos también asistirán, interrumpió el emperador. Pero los diplomáticos profesionales rara vez cambian el curso de la historia. Eso requiere individuos que vean más allá de lo convencional. Su cresta se onduló en lo que Sofía ahora reconoció como el equivalente draconiano de una sonrisa. Además, tengo curiosidad por ver cómo podrías manejar al Alto Consejo Arcturiano si se vuelven difíciles. A pesar de sí misma, Sofía se rió. Tan bien como te traté, imagino precisamente por qué te quiero allí. El emperador avanzó hacia la salida de la cámara. Considérelo Sofía de la Tierra. A veces las contribuciones más significativas provienen de las fuentes más inesperadas, una verdad que ya has demostrado una vez. Después de que la draconiana delegación partiera al día siguiente, Sofía regresó al restaurante de su familia en Seattle. El pequeño establecimiento había recibido considerable atención de los medios desde que su participación en la visita imperial se hizo pública, pero esa noche estaba cerrado para una cena familiar privada. La abuela de Sofía puso delante de ella un plato humeante de sus famosos linguini de almejas. Entonces, dijo, sentándose en la silla frente a Sofía. Un emperador te invitó a representar a la humanidad en una elegante conferencia espacial. Nada mal para un estudiante de cocina. Sofía hacía girar la pasta con su tenedor, saboreando los sabores familiares del hogar. Todavía no puedo creer que algo de esto esté sucediendo. Hace 3 meses, yo era solo una camarera en un restaurante espacial.
Tú nunca fuiste cualquier cosa, Sofía, respondió su abuela con una sonrisa cómplice. Y por lo que me has dicho, ese emperador se dio cuenta bastante rápido. Sofía pensó en el viaje que le esperaba, los acuerdos del centenario, la alianza pendiente entre la Tierra y el Imperio Draconiano, el futuro incierto del lugar de la humanidad en la gran comunidad galáctica. Era abrumador, pero de alguna manera se sentía preparada para ello. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Sofía, mirando alrededor del pequeño y cómodo restaurante donde había crecido todo lo que necesitaba saber sobre la diplomacia interestelar. Aprendí aquí mismo. Trata a las personas con respeto, pero no dejes que te pisoteen. Escuchen más de lo que habla. Y recuerde que incluso las personas más poderosas al final siguen siendo solo personas. Su abuela se acercó a la mesa y le apretó la mano. Eso es porque los principios no cambian, cariño. No importa qué tan lejos de casa estés, ya sea que estés sirviendo linguini de almejas al club de lectura local o hielo de metano a un emperador alienígena, lo importante es ver a la persona detrás del cliente. Sofía sonrió y sintió una repentina oleada de gratitud por la sabiduría que la había preparado para una aventura más allá de todo lo que podría haber imaginado. Creo que iré a los acuerdos del centenario, decidió. Alguien necesita asegurarse de que los humanos y los draconianos se entiendan. Bien podría ser la camarera que empezó todo. Su abuela asintió con aprobación. Esa es mi chica. Y cuando estés negociando con todos esos elegantes diplomáticos alienígenas, recuerda lo que siempre te dije. La verdadera medida del poder es cómo tratas a quienes te sirven. Sofía terminó con una sonrisa. Créeme, abuela, esa es una lección que nunca olvidaré. Ya cambió el curso de 2 civilizaciones. Mientras Sofía disfrutaba de una cena con su familia muy por encima de la atmósfera de la Tierra, la nave del emperador Crossack aceleró hacia el espacio draconiano. En su cámara privada, el emperador revisó los documentos preliminares de la alianza que su núcleo diplomático había preparado. Junto a ellos había un pequeño cristal de datos que contenía sus observaciones personales sobre la Tierra y su potencial. ¿Tu valoración de los humanos?, preguntó la princesa Sara, entrando a la cámara después de un anuncio formal de los guardias. Prometedor, respondió el emperador. Más que prometedor, imprescindible. Su perspectiva es única entre las especies de la Confederación. Ven posibilidades donde otros solo ven obstáculos. ¿Y la camarera?, preguntó la princesa. ¿Tenía razón acerca de su potencial? La cresta del emperador crúa con ondeo de satisfacción. Totalmente correcto. Sofía Bennett encarna las cualidades que hacen de los humanos aliados valiosos. Adaptabilidad, intuición y una sabiduría inesperada. En una galaxia de diplomáticos predecibles, estos individuos son tesoros raros. Entonces nuestro rumbo está fijado. La princesa Sara concluyó, en los acuerdos del centenario, forjamos un nuevo camino, no solo para Draconia o la Tierra, sino para la galaxia misma. El emperador volvió su mirada hacia el mirador donde la Tierra ahora era solo un pequeño punto azul entre innumerables estrellas. En efecto, y todo empezó porque una camarera humana entendió algo que muchos gobernantes olvidan. Ese verdadero poder no reside en exigir respeto, sino en ganárselo. En la vasta extensión de espacio entre mundos, 2 civilizaciones que no podrían haber sido más diferentes habían encontrado puntos en común en el lugar más improbable. No en las grandes salas del consejo o en negociaciones en el campo de batalla, sino en un simple intercambio entre una camarera y un cliente, demostrando una vez más que a veces las conexiones más profundas comienzan en los momentos más comunes. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar comentarios sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios. Whether positive or negative, your feedback helps us improve. Also, leave your like and subscribe to the channel for more stories like this one. And I leave here on the screen another video that I'm sure you will like. Big hug and see you in the next.